Aleluya. Diga conmigo ahora, hijos y herederos. Otra vez, hijos y herederos. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. La Biblia nos enseña que Dios nos da, nos regala y nos concede una posición muy especial en la familia de Dios cuando nos convertimos a Jesús. Es una posición privilegiada porque evidentemente no cualquier persona tiene esta posición. En el cielo, en el reino de Dios, existen dos reinos. Diga conmigo, hay dos reinos. Sí, en el mundo espiritual hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ambos son reinos porque tienen un rey, tienen un líder y tienen un ejército. El reino de la oscuridad tiene como cabeza a el diablo, a Lucifer, a Satanás, a un ángel en categoría y calidad de querubín. Los ángeles están divididos en 4 categorías: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. En otra ocasión les podré explicar la diferencia entre estos 4. El diablo es un título que ahora se ha convertido en su nombre, porque su nombre original era Lucifer, que quiere decir portador de luz. Él era un ángel en grado de querubín. Ahora se llama diablo, que quiere decir acusador, o se llama Satanás. Satanás es una palabra griega que quiere decir adversario. ¿Qué quiere decir Satanás? Adversario. ¿Qué quiere decir diablo? Acusador. Eso es lo que significa traducido al español. Su nombre es Lucifer. También tiene otros 2 nombres en el Apocalipsis que se llama Abadón y Apolión. Abadón y Apolión significan lo mismo, destructor. Él es el cabeza del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Él tiene un ejército que son los demonios. La palabra demonio en el latín significa ser inteligente. Mire qué tremendo nombre tienen esos seres. O sea, piensan, tienen mucha astucia. Son ex ángeles derribados, expulsados del cielo por haber pecado con rebeldía contra Dios, como lo relata la Biblia en el Apocalipsis y en los libros de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. La palabra de Dios nos enseña que hay otro reino que es opuesto al reino de las tinieblas. Mientras el reino de las tinieblas se dedica a robar, matar y destruir, el reino de la luz se dedica a dar vida, a sanar, a restaurar y a dar vida en abundancia. Este reino de la luz tiene un rey que se llama Jehová de los ejércitos, en el hebreo Jehová Sebaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos, porque tiene un ejército no de demonios, sino de ángeles, los cuales le aman y le sirven. Pero hay integrantes en el reino de la luz que no son ángeles, que son personas de carne y hueso. Así como hay integrantes de carne y hueso en el reino de la oscuridad que se llaman esclavos. ¿Cómo se llaman las personas de carne y hueso que son pertenecientes al reino de la oscuridad? Se llaman esclavos. Pero los que son de carne y hueso y pertenecen al reino de la luz se llaman hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Dígale al de al lado, yo soy hijo de Dios. Si es una mujer, yo soy hija de Dios, dígale. ¿Y cómo usted se atreve a decir que es hijo de Dios? Eso es mucha pretensión, porque los ángeles son criaturas de Dios,
En algunos pasajes se les llama también hijos de Dios. Pero, ¿quiénes son realmente los hijos de Dios? El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, por acariciarnos los ojos en esta mañana y dejar que nuestros párpados se abran y veamos el sol de este día. Gracias, Señor, porque nuestras manos se mueven, nuestros pies caminan. Gracias, Dios, porque estamos en tu casa. Gracias, Señor, por la familia, por la salud, por la vida. Y gracias porque en este primer día de semana nos has permitido estar en este santuario para alabar y adorar tu nombre. Señor, como las plantas esperan la lluvia de las nubes, así nosotros los hombres esperamos tu palabra desde los cielos, porque tu palabra nos da vida y nos hace fructificar. Sea bendita tu palabra en nuestros corazones. La recibimos con gozo, alegría y humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, acabamos de leer un maravilloso pasaje de las Santas Escrituras que dicen que los seres humanos podemos llegar a ser hijos de Dios. Lo cual quiere decir que si podemos llegar a ser hijos de Dios, nuestra condición original no es esa. Los hombres no somos por naturaleza hijos de Dios. La Biblia enseña que somos hijos del pecado, que en nosotros hay una invencible inclinación hacia el mal. Nuestra naturaleza nos domina, nos impulsa, nos esclaviza y nos lleva siempre hacia el mal. A pesar de todos nuestros esfuerzos o de nuestros hábitos religiosos, no hay forma en que podamos resistir y vencer esta debilidad. Una comparación simple y gráfica es la de pretender que una bola o pelota de plástico llena de aire se mantenga debajo del agua. La persona que quiera que una gran pelota de plástico llena de aire se mantenga debajo del agua, todo el tiempo tiene que hacerle presión con la mano, porque en el momento que saca la mano, la pelota flotará. Así es el pecado en nosotros. A veces lo estamos resistiendo, hundiendo, escondiendo, luchando contra él, pero todo el tiempo esa fuerza contraria estará incesantemente empujándonos hacia el mal. O como una piedra, el caso opuesto de una gran piedra, si yo quiero mantenerla sobre el agua, la tengo que todo el tiempo sostener con mi brazo, porque si la suelto, se hundirá. Así es el corazón del hombre, inclinado hacia el mal. Mas dice la palabra de Dios que por eso vino Jesús a este mundo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad. Diga conmigo, potestad.
Esta palabra es muy fuerte. Potestad significa poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios. Es decir, que cuando Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su sangre sobre aquel madero, Él nos abrió un camino al Padre. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él ocupó nuestro lugar. Como la historia de aquellos dos hermanitos que iban a un colegio juntos. El mayor se llamaba Juan y el menor se llamaba Raúl. Y un día Raulito, que tenía 6 años, estaba jugando con sus amigos a tirar piedras. Unos se tiraban piedras a los otros en 2 bandos, escondidos detrás de unos pequeños palos que hacían de columnas en los aleros de las aulas. Y la puntería de Raulito no era de las mejores. Lanzó una piedra con tan mal tino que le dio a la ventana del director. Esta estalló en cientos de pedazos y el cristal se deshizo como cae el azúcar del azucarero al suelo. El director, enardecido y enojado, salió al patio y vio un montón de niños pasmados, con los ojos gigantes y la expresión de miedo en la cara. Y con su enorme regla y un vozarrón de militar, dijo: todos a formarse. Entonces también ordenó que los que eran mayores se formaran con los pequeños. Así que en la fila estaba el culpable Raulito, y más allá su hermano mayor Juan. El director movía y golpeaba su regla en el aire contra su mano abierta y decía: quiero que el irresponsable, quiero que el salvaje que rompió el vidrio de la ventana de mi dirección dé un paso al frente y va a recibir 10 golpes de regla en esas manos para que aprenda a no romper lo que no debe ser roto. Entonces todos los niños asustados temblaban de miedo, especialmente los más pequeños, entre los cuales se encontraba el verdadero culpable, Raulito. Dije que den un paso al frente y lo hagan ahora. Entonces Juan dio un paso al frente desde el otro extremo de la fila y dijo: señor director, fui yo. Extienda sus manos hacia mí. Extendió sus manos hacia adelante y con una furia vehemente el director le asestó 10 golpes terribles de regla, que cada vez que sonaban hacía que los talones de los más pequeños se despegaran del suelo. Las manos de Juan estaban rojas como un tomate maduro, temblaban por el dolor y le ardían por la paliza que recibían. Incluso hasta un poco de sangre salió de sus manos. Cuando terminó aquel momento dantesco, Juancito lloraba. Vio a su hermano que se acercaba a la lavandería para enjuagarse las manos, lavarse la sangre y un poquito calmar el dolor y el ardor de esas manos. Y Juancito llorando le dice a su hermano, o Raulito le dice a su hermano Juan: Juan, ¿por qué dijiste que tú eras el culpable si el culpable fui yo? Y su hermano mayor le dijo: porque tú eras muy pequeño para soportar un castigo tan grande, y yo te amo mucho para dejar que sufras así. Esa historia grafica perfectamente lo que Jesús hizo en la cruz. Esa cruz era para nosotros. Esos clavos eran para nosotros.
Esa burla era para nosotros, esa corona de espinos era para nosotros, esa muerte era para nosotros, pero Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros seamos librados del castigo, y ahora todo aquel que cree en Él y le recibe es hecho hijo de Dios, hijo del Todopoderoso, hijo del Padre Celestial. Ha sido injertado en la familia del Eterno. Aleluya. Alguien diga gracias, Señor. Jesús pagó un gran precio para que tengamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Escritura dice que los hijos de Dios tienen una forma de comportarse, que los hijos de Dios han recibido ahora un nuevo ADN y son como Dios. Tienen los hábitos, el corazón y los valores de Dios. En Mateo capítulo 5 versículo 9, la Biblia dice en el sermón de las bienaventuranzas del monte, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Diga conmigo: pacificadores. Los hijos de Dios no son revoltosos. Los hijos de Dios no son avivabroncas. Los hijos de Dios no son pendencieros. Los hijos de Dios son pacificadores. ¿Alguien dice amén? Hay gente que tiene un don, tiene el don de hacer pelear a la gente. Donde ellos llegan se arma boche. Tienen la habilidad de siempre echarle leña al fuego. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste cómo te miró? La cosa es hacer pelear a la gente. Dígale al de al lado: tú no eres un gallo para que vivas en riña. Dios nos ha hecho hijos, sus hijos, por medio de Cristo. Alguien dice amén. Y ahora nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores a su nombre. Hoy Bolivia necesita más que nunca, el mundo necesita más que nunca, las familias necesitan más que nunca que los hijos de Dios se manifiesten y que actúen conforme a la naturaleza de Dios, de ser pacificadores. Dice la Escritura también: ¿cómo sabemos que nosotros somos hijos de Dios? Romanos capítulo 8 verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algunos de nosotros no hemos tenido la dicha de tener padres. Mi hermano, yo tuve padre 4 años, 50 años he estado sin padre. Mi hermano tuvo padre 1 año, nada más que 1 año tuvo padre, y ahora ya tiene 51 años sin padre, o 47, ¿no? Mi hermana nunca tuvo padre, nació sin padre, porque mi padre falleció cuando ella estaba en el vientre. Entonces, cuando yo de niño veía a alguien, a un pequeño, a otro compañero del colegio con su padre, yo siendo un niño sentía envidia. Envidia de que tengan a alguien a quien le puedan decir papá. Y qué bonito cuando llegaba el día del padre y hacían sus dibujos. Todos los niños, decía la maestra: hagan su dibujo, tú y tu papá. O traigan una foto, tú con tu papá. O a veces en la plastilina, pongan la mano tuya y la mano de tu papá en la plastilina, y esa es tu tarea. Y yo no sabía qué hacer porque no tenía papá. Entonces decían: ¿de quién pongo la mano en la plastilina? ¿Del vecino? ¿Pongo mi pie para que parezca la mano de mi padre? ¿Qué hago?
porque solamente estaba mi manito. Recuerdo haber hecho la primera parte de la tarea, puse mi mano en la plastilina y la vi tan sola, mi mano pequeña, y me puse a llorar arriba de la plastilina y la rompí, la tiré a la basura y me saqué un 0. Porque el hombre, el varón, la mujer, el ser humano necesita un padre. Muchos de nosotros hemos crecido con un espíritu de orfandad. Incluso algunos, teniendo progenitor, no han tenido padre. Porque tienen un progenitor, tienen alguien que los engendró, tienen alguien que está ahí en su casa, pero no hace la función del padre. Porque está ausente, porque nunca está, y cuando está empeora la familia. Porque viene a gritar, a golpear, a insultar, porque llega ebrio, porque no provee para la olla y la olla ya está pobre, el perro está flaco y hasta el perro se fue. Porque no hay padre en la casa. Pero aleluya, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da testimonio y el Espíritu Santo nos dice: tú ya no eres más huérfano, ahora tú tienes un padre, y ese padre nunca te va a dejar, ese padre no te va a abandonar, ese padre nunca te va a soltar, él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y ese padre tuyo es Dios, es Dios, es Dios, Dios es tu padre, dice el Espíritu Santo al corazón del creyente. Alguien diga: gracias, Señor. Y nunca más uno se siente huérfano. Yo cuando era niño no podía hablar, era muy tímido. Me costaba mucho pararme adelante de las personas para hablar, porque no tenía autoestima, ni motoestima, ni bicicleta estima, ni nada. Porque no tenía un padre que me diga: dale, campeón. Esta es la tarea de un padre, ¿no? Dale, campeón, vos podés, campeón. Oh, qué músculos tan grandes tiene mi hijo. Nos hacen creer los padres que somos Capitán América. Ese es el trabajo de un padre: hacer creer a sus hijos que son lo mejor del mundo. Pero cuando no tienes eso, cuando nadie te dice eso, entonces tú dices: yo debo tener una falla, yo debo tener un error, debo tener defectos. Y uno, cuando tiene la autoestima baja y está en una depresión infantil, porque eso es tan antiguo, uno se siente tan menoscabado que entonces tiene miedo de la gente, y tiene miedo a expresarse, tiene miedo a hablar, tiene miedo a soñar, tiene miedo a sonreír. Siempre anda ahí, ¿verdad? Como un perrito mojado, siempre anda como un pollo mojado, con el rabo entre las piernas. Pero aleluya, hay un día en que de pronto nos encontramos con el león de Judá, y el león de Judá dice: ahora yo soy tu padre, y tú ya no eres un pollo mojado, no eres un perrito mojado, eres un hijo del león de la tribu de Judá. Y de pronto entra en nosotros esa fuerza, esa seguridad, esa confianza, y nos animamos a hablar y a creer y a levantar la voz y decir: Dios es mi padre y yo no soy cualquier cosa. Predíquele al vecino de asiento y dígale: tú no eres cualquier cosa. Dígale: Dios no tiene entenados, tú eres hijo de Dios. Y dígale: y tu padre te ama, tu padre te ama. La Biblia dice también que los hijos de Dios tienen algo en que se diferencian de los hijos del diablo, porque el diablo tiene hijos. Dígale al vecino: el diablo tiene hijos también. Pastor, eso yo no lo sabía, yo solamente sabía que Dios tenía hijos. No, el diablo también tiene hijos, y se lo voy a mostrar en la Biblia. La Biblia dice que Dios tiene hijos y que el diablo tiene hijos. ¿Y cómo saben quién es hijo de quién? No sé si le ha pasado que le ha tocado. A ver, ¿cuántos hombres padres hay aquí que han ido al colegio alguna vez de sus hijos? ¿Fueron al colegio? ¿Hay algún padre que fue al colegio? 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Cuando un papá hombre va al colegio de sus hijos, es una crisis, porque el director nos hace preguntas difíciles de responder.
¿En qué curso está su hijo? Y no nos acordamos. Bueno, dígame su edad y lo encuentro. No nos acordamos. Tiene como entre 6 y 8, por ahí anda. Somos un desastre los hombres. Hermano, yo les confieso que yo he sido un pésimo padre. Porque incluso un día abandoné, me olvidé de mis hijas en el colegio. Llegué a la casa contento con la comida y mi esposa dice, ¿y las niñas? Me olvidé que tenía que ir a traerlas. Casi me matan ese día. Y volví al colegio y ahí estaban mis hijas esperando con sus mochilas. Y el portero, perdóname, es que soy pastor. Traigo tanta cosa en la cabeza que me olvidé de mis hijas. Qué vergüenza. No me cansé de pedirles perdón todo el viaje, pero ahora cuando se juntan me hacen bullying. Hasta ahora se acuerdan que les olvidé en el colegio.